Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes hoy. Quisiera tomarme un momento para compartir el poderoso testimonio de nuestro hermano Joseph, un hombre que vivió como ateo durante 4 décadas antes de encontrarse con el amor transformador de Dios. Su historia es conmovedora y en ella se esconde una revelación inquietante sobre el destino de quienes se burlaron de Jesús. Permítanme leerles la sentida carta que les dirigió. Mi nombre es Joseph. A mis 68 años, he recorrido un tumultuoso camino por la vida, lleno de momentos de alegría y felicidad junto con errores que acechan mi memoria. Durante 40 largos años, elegí conscientemente rechazar la existencia de Jesucristo. Nunca consideré que mis decisiones pudieran llevarme a un destino tan terrible como el infierno. Al reflexionar sobre mi pasado, elijo mis palabras con cuidado, porque incluso el pensamiento de esos días me agota emocionalmente. En mi juventud, me crié en un hogar donde la iglesia era una parte habitual de la vida. Asistía a los servicios, oraba fervientemente y participaba en mis devociones sin dudarlo. Mi fe parecía inquebrantable durante esos años de formación y recuerdo la felicidad genuina que me envolvió en ese momento. Sin embargo, todo cambió cuando cumplí 15 años. Fue entonces cuando tomé la decisión de ahondar en las Sagradas Escrituras por mí mismo. Después de estudiarlas, me convencí de que Dios no existía. Cuando ingresé a la universidad, había formado un círculo muy unido de 3 amigos, todos los cuales compartían mi nuevo escepticismo. Juntos, abrazamos una cosmovisión carente de creencia en Dios. Un día fatídico, durante una barbacoa informal con mis amigos, nuestras bromas tomaron un giro oscuro. Empezamos a burlarnos y menospreciar a Jesús, riéndonos juntos mientras cruzábamos límites que no debíamos cruzar. Ya sea por nuestras palabras blasfemas o tal vez por algo más profundo, de repente sentí un dolor insoportable en el pecho. En ese instante, me agarré a mi silla, tratando desesperadamente de sujetarme. Lo siguiente que supe fue que abrí los ojos en un lugar que parecía completamente extraño. Mis amigos se habían ido, mi esposa no estaba a la vista. Todo a mi alrededor era desconocido, envuelto en una atmósfera abrumadora y opresiva. Una oscuridad presionaba fuertemente sobre mi pecho, envolviéndome en un abrazo helado. Parecía la oscuridad de la noche, pero todo se sentía asombrosamente vívido. Solo aquellos que han afrontado una experiencia así pueden comprender verdaderamente la profundidad de lo que pasé. En el pasado, cada vez que escuchaba historias como esta, las descartaba con risa, pensando que no eran más que invenciones o exageraciones. Pero en ese momento, cuando me encontré en ese lugar desgarrador, la realidad era aplastante. El aire era sofocante, abrasador, y me oprimía como un horno inquebrantable. Con cada segundo que pasaba, respirar se convertía en una lucha agonizante y una sensación abrasadora me quemaba la garganta. Sentía como si cada respiración que tomaba llenara mis pulmones de llamas, abrasándome de adentro hacia afuera. A mi alrededor, podía ver chimeneas que arrojaban llamas azules y criaturas oscuras e indistintas revoloteaban por todas partes, sus formas se retorcían y giraban en la oscuridad sofocante. La esencia misma de este lugar era inquietante. No había distinción entre el día y la noche, en cambio, estaba envuelto en un vacío infinito, donde la oscuridad reinaba suprema. Ecos de gemidos lejanos, gritos ahogados y alaridos atormentados perforaban el silencio opresivo, cada sonido resonaba dentro de mí. Era como si cada gemido angustiado contuviera el peso de estas almas perdidas, arrastrándome más hacia un océano de arrepentimiento. Este dolor estaba más allá de las palabras, un remordimiento que lo consumía todo y que envolvía mi corazón como cadenas. Mientras avanzaba a trompicones, el suelo bajo mis pies se sentía como piedras abrasadoras o brasas humeantes, y con cada paso, una ola de dolor surgía a través de mis plantas, como si mis pies estuvieran envueltos en fuego. Una parte de mí quería detenerme, dar marcha atrás y escapar de esa pesadilla, pero cuanto más dudaba, más insidioso se apoderaba de mi corazón un miedo insidioso. Era como si una voz, siniestra e insistente, me susurrara al oído, instándome a seguir adelante. Sigue adelante, ve más profundo. Un gran peso se instaló en mi pecho,
una sensación inquebrantable de que no había escapatoria de ese tormento. A medida que me aventuraba más, la oscuridad comenzó a cambiar, revelando siluetas que se movían en las sombras, rostros que me resultaban inquietantemente familiares, como figuras que solo había visto en la televisión o en las páginas de los periódicos. Sin embargo, a pesar de su familiaridad, no podía discernir del todo quiénes eran, parecían estar atrapados, vagando sin rumbo en su propio sufrimiento. Por un momento fugaz, miré a algunos de ellos y, en ese instante, me impactó la profundidad de su desesperación. Las expresiones de sus rostros transmitían un arrepentimiento indescriptible, un miedo profundo y una abrumadora sensación de fatalidad inminente. Aunque no conocía sus historias, podía sentir el peso de sus pasados arrastrándose detrás de mí como sombras. A medida que avanzaba, esas figuras inquietantes se acercaban, su dolor palpable en el aire que nos rodeaba. Susurros rozaban mis oídos, haciendo eco de la sombría verdad: aquí no hay escapatoria. Todos son prisioneros de sus propios pecados. Esas palabras escalofriantes me provocaron un escalofrío en la columna vertebral y no pude evitar preguntarme por qué estaba sometida a ese tormento. De repente, una sombra me llamó la atención y atrajo mi mirada hacia una figura solitaria que estaba de pie en un rincón. Al acercarme, la tenue luz que arrojaban las llamas del infierno iluminó su rostro y me di cuenta de golpe de quién era. Estaba mirando a Stephen Hawking, el brillante físico de renombre mundial cuyas obras había leído con avidez. En esta existencia sombría, se hizo dolorosamente evidente que todo su profundo conocimiento y sus logros intelectuales habían quedado completamente sin sentido. Una atracción inexplicable me impulsó a acercarme, obligándome a hablar. «Stephen», susurré vacilante. Volvió la mirada hacia mí y me impresionó la transformación de sus ojos, que antes eran brillantes, ahora miraban al vacío, carentes de la aguda percepción que tenían antes. Con un profundo y triste suspiro, bajó la cabeza, y con una voz temblorosa que rompió el silencio, habló: «Estoy aquí, Joseph. Estoy aquí y nada de esto importa ya. Dediqué toda mi vida a la búsqueda de la ciencia y de los principios de la lógica. Cerré mi mente a la mera posibilidad de la existencia de Dios, siempre burlándome de él porque nunca pude comprender el propósito detrás de la vida que me habían dado. Elegí el camino de la rebelión, creyendo que Dios era simplemente un cuento de hadas, algo inventado para niños. Cuando llegué aquí por primera vez, ni siquiera creía que fuera real. Pensé que no era más que una pesadilla. Pero escucha con atención, esto es real. Tan dolorosamente real. Mi rechazo fue una elección consciente, que en aquel momento me pareció racional, pero ahora, en esta oscuridad sofocante, todo lo que alguna vez creí se ha hecho añicos. Como alguien que había atravesado un camino similar de incredulidad en mi propia juventud, sentí un peso innegable en sus palabras. Hawking continuó, con la mirada perdida en el vacío que nos rodeaba. Todas esas teorías, todas esas ecuaciones complejas, intenté genuinamente dedicar mi vida a algo significativo. Tal vez podría haber encontrado el perdón, pero una y otra vez, elegí el rechazo. Cada una de sus palabras resonaba en mi mente, encendiendo un profundo miedo dentro de mí. Estaba ilustrando la triste conclusión de una vida anclada únicamente en el razonamiento científico, carente de comprensión espiritual. Allí estaba un hombre que se había comprometido por completo con la búsqueda de la razón y la lógica, pero ahora se encontraba atrapado en un vacío, abrumado por un remordimiento insondable. Por un momento, un profundo silencio nos envolvió, flotando pesadamente en el aire como una cortina espesa y oscura que oscurecía cualquier atisbo de esperanza. Hawking se estremeció, su cuerpo temblaba como si el peso de sus remordimientos lo oprimiera, dejándolo casi sin palabras. «Este es el final, Joseph», susurró, su voz apenas se elevaba por encima de un suspiro. «El destino final para aquellos que niegan la verdad espiritual. En este lugar, ninguna ecuación, ninguna teoría puede salvarte. Solo queda el arrepentimiento, un compañero inquietante para la eternidad». A medida que continuaba moviéndome más profundamente en el abismo, la oscuridad opresiva, junto con los gritos que resonaban a mi alrededor, silenciaron la agitación dentro de mi mente.
Después de lo que me pareció una eternidad, otra figura me llamó la atención, una que despertó recuerdos de mi pasado. Era el legendario cantante principal de los Beatles, John Lennon. Al principio, me tomó un momento reconocerlo, su piel había adquirido un extraño tono verdoso y su sonrisa, que alguna vez fue vibrante, había desaparecido, reemplazada por una mueca desdentada. La energía carismática y rebelde que alguna vez había irradiado de él parecía haberse desvanecido por completo. Cuando Lennon notó mi presencia, su mirada estaba vacía, como si se hubiera perdido en las profundidades de sus propios ojos, ya no era el icono que alguna vez idolatraba. Me acerqué a él en silencio, obligado a escuchar lo que pudiera decir. Lentamente, levantó la cabeza y miró a su alrededor con esos ojos hundidos, como si buscara algo perdido en la oscuridad. Con un suspiro profundo y cansado, comenzó a hablar, sus palabras casi un susurro, como si confiara en sí mismo. Hubo un tiempo en que creíamos que éramos dioses. En la cima de nuestra fama, la gente me miraba con una reverencia que parecía adoración. Nos llevó a pensar que de alguna manera éramos más grandes que Dios. Cuando estúpidamente proclamé que los Beatles eran más populares que Jesús, ya estaba perdido en mis propios delirios. Ignoré las advertencias de quienes me advertían sobre los peligros de tal arrogancia. Después de todo, yo era John Lennon, pensaba que era intocable, inmortal. Su voz adquirió un tono triste, cada palabra estaba impregnada de una melancolía inquietante que parecía que estuviera hablando consigo mismo pero que resonaba profundamente dentro de mí. A los ojos de miles de fanáticos, me sentía como un dios, continuó, su mirada vagando como si estuviera perdido en un recuerdo lejano. Con cada mirada de adoración, me hacía más grande y más fuerte en mi propia mente. Pero ahora, aquí estoy, Joseph, rodeado de nada, de un vacío absoluto. Hizo una pausa, el silencio cargado con el peso de sus remordimientos no expresados. Me arrastró esa mirada orgullosa que me trajo la fama. La gente me miraba con admiración, aplaudían cada uno de mis movimientos. A sus ojos, yo era intocable, elevado a un pedestal que creía haber ganado. Creí que había ganado todo el amor del mundo, pero la dolorosa verdad es que nunca podría amar verdaderamente a nadie a cambio. Mientras hablaba, una profunda tristeza llenaba sus ojos, reflejando el profundo vacío interior. Si tan solo hubiera visto el amor como lo que realmente es, un regalo divino de Dios. Tal vez entonces, podría haber elegido un camino diferente. Pero estaba cegado por mi propio orgullo, consumido por pensamientos sobre mí mismo. Ahora, como un hombre que negó a Dios y desestimó su existencia, me encuentro atrapado en esta oscuridad sin fin. Mientras avanzaba, mi espíritu sintió una atracción irresistible hacia un reino aún más sombrío y aterrador. Mi mirada se posó sobre una figura encorvada en un rincón oscuro, moviéndose de una manera desconcertante y errática. La penetrante intensidad de sus ojos solo era igualada por la sonrisa torcida y perturbadora que se dibujaba en sus labios. Había estudiado a este hombre antes, estaba seguro de que usted también lo reconocería, de los periódicos o la televisión. Era Charles Manson. Una expresión de profunda locura se dibujó en sus rasgos y parecía completamente perdido en un vacío creado por él mismo, consumido por una abrumadora mezcla de dolor y odio. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro mientras murmuraba para sí mismo, su expresión era una grotesca máscara de locura. Todo su cuerpo era un lienzo de símbolos y marcas satánicas, no eran simples dibujos, sino más bien grotescos grabados en su piel con instrumentos que parecían forjados en las profundidades de ese miserable lugar. Me acerqué más, con el corazón acelerado mientras contemplaba lo que tenía delante. El rostro de Manson era una máscara grotesca de moretones y heridas, maltratado por un tormento invisible, y su cuerpo estaba encorvado y debilitado, como si hubiera soportado años de tortura implacable. Estaba clavado en una cruz, recordando a Jesús, pero su sufrimiento estaba lejos de ser redentor. Su piel ardía y luego se reformaba en un ciclo horrible, solo para volver a arder, un testimonio espantoso de su tormento. El miedo grabado en el rostro de Manson me provocó un escalofrío que me dejó paralizada.
Se había convertido en una especie de profeta depravado, un falso dios por derecho propio, pero el velo se había levantado, revelando la verdad, su supuesto poder era simplemente una forma de castigo. En un momento de angustia y desesperación, se cubrió el rostro con las manos y soltó un grito gutural que reverberó en el vacío, pero no volvió a él ningún sonido. Era como si la oscuridad misma se tragara su voz por completo, consumiendo cada fragmento de su ser, dejando nada más que silencio a su paso. Mientras lo observaba, no pude evitar sentir el peso del arrepentimiento y la impotencia que emanaban de este hombre que había pasado su vida manipulando a otros para su propio beneficio. Alguna vez pudo haber pensado que podía escuchar la voz de Dios, pero ahora se encontraba atrapado en un silencio interminable, una existencia desolada donde ningún sonido volvería a llegar a él. Mientras continuaba moviéndome entre las almas perdidas, sentí una inquietante comprensión que me invadía, había llegado al lugar más oscuro de todos. El calor se intensificó, volviéndose insoportable, y sentí que mi propia piel comenzaba a arder y a desprenderse. Una repentina ola de intenso miedo me envolvió. Este lugar era más opresivo y sofocante que cualquier otro que hubiera conocido antes. Y entonces, ante mí, surgió una sombra. Era una de las figuras más despiadadas de la historia, Adolf Hitler. Había visto innumerables fotografías, visto documentales y leído volúmenes sobre él, pero allí no era más que un cascarón vacío, con la piel estirada sobre los huesos. Su cuerpo estaba plagado de heridas profundas y purulentas, como si las llamas del infierno lo quemaran continuamente, solo para dejarlo congelado en agonía. Este ciclo atormentador se extendía una y otra vez, un bucle implacable de sufrimiento que parecía no tener fin. Se arrodilló en el suelo, con las manos apretadas sobre la cabeza, temblando mientras murmuraba incoherencias para sí mismo. Cuando me acerqué, se giró para mirarme y me sorprendió la expresión vacía en sus ojos, una mirada inquietante que se tambaleaba al borde de la locura. El comportamiento orgulloso e imponente que alguna vez lo había caracterizado no estaba por ninguna parte. En cambio, era un retrato de miedo interminable, desesperación y absoluta impotencia. Sus labios se movían mientras murmuraba para sí mismo, aunque las palabras eran casi ininteligibles. Sin embargo, en medio del caos de sus murmullos, una frase atravesó la oscuridad y me provocó escalofríos helados. «Eres un idiota», susurró, con la voz entrecortada y quebrada. «Por mi culpa, millones de personas murieron. Millones de vidas inocentes se extinguieron en un instante. Tanta destrucción y nada puede borrar estos pecados». El peso de su confesión flotaba en el aire, la realidad de su pasado se filtraba en cada palabra. Me veía a mí mismo como un dios, creando un mundo con mis propias manos. Pero ahora estoy atrapado en mi propio infierno. El dolor grabado en el rostro de Hitler reflejaba los innumerables actos de crueldad que había infligido a la humanidad. Allí estaba, condenado a una eternidad de sufrimiento, aislado para siempre por los pensamientos oscuros que lo perseguían. Todo ese orgullo, poder y odio que una vez habían alimentado su existencia se habían reducido a nada más que un eco hueco, un reflejo sombrío de sus propios gritos silenciosos que reverberaban en el abismo. Su rostro se había vuelto pálido, la vitalidad de la vida se había extinguido y sus ojos carecían de significado cuando se clavaron en los míos. Aquí, todo vuelve, continuó con voz quebrada y agonizante. Cada rostro inocente, cada víctima. Sus gritos resuenan en mis oídos y los revivo con cada respiración que tomo. Esos ojos que me observan, esos inocentes que quedaron atrapados en el horror que desaté, todos están aquí. Ninguno de ellos se irá a ninguna parte. Cada vez que los veo, la oscuridad dentro de mí se profundiza. Aquí, nada termina, todo simplemente comienza de nuevo, un ciclo eterno de tormento. Sus palabras resonaron en mi mente, grabándose en la estructura misma de mi memoria. Cada vez que se veía obligado a revivir esos mismos gritos y remordimientos, era un duro recordatorio de su castigo eterno. Un hombre que una vez había intentado moldear a la humanidad para que se ajustara a sus propios ideales retorcidos ahora estaba prisionero en las profundidades de su propio infierno.
Lo miré por un momento más, absorbiendo el peso de su desesperación. Luego, con el corazón apesadumbrado, bajó la cabeza y dejó escapar un profundo suspiro, desapareciendo gradualmente entre las sombras. El hombre que una vez había infundido terror en los demás ahora estaba completamente solo, confinado a luchar con sus propios miedos paralizantes. Al dar unos pasos vacilantes hacia adelante, sentí que el dolor persistente en sus palabras seguía resonando dentro de mí, un eco inquietante que se negaba a desaparecer. Pronto, la oscuridad a mi alrededor se disipó, dando paso a una luz blanca cegadora. Instintivamente abrí los ojos. Mientras lo hacía, me tomó un momento comprender mi entorno. El brillo sobre mí era abrumador, me escocía los ojos mientras me adaptaba lentamente. Comencé a escuchar voces y suaves murmullos que me rodeaban como un abrazo tierno. Mi familia estaba cerca, sus rostros grabados con profunda preocupación y alivio. Me di cuenta de que debía haber estado aquí durante bastante tiempo. Una enfermera se acercó a ver cómo estaba y me explicó que llevaba varios días en coma y que acababa de recuperar la conciencia. Sin embargo, a pesar del calor de mis seres queridos y de la familiaridad de mi entorno, la oscura experiencia que acababa de vivir resonaba implacablemente en mi mente. Los rostros que había visto en ese reino infernal, las miradas arrepentidas de Stephen Hawking y John Lennon, parecían seguir flotando frente a mí. Una parte de mí ansiaba descartar esas visiones como meras pesadillas, demasiado absurdas para ser reales. Me repetía una y otra vez que no era más que mi mente jugándome una mala pasada, un descenso temporal a la locura. Sin embargo, cuanto más intentaba sacudirme el impacto persistente de esa experiencia, más arraigaba en mí una persistente sensación de inquietud que se negaba a dejarla ir. A medida que pasaban los días, las figuras oscuras volvían a aparecer en mis sueños, sus formas inquietantes y los gritos interminables resonaban en mis oídos. Cada vez que me acostaba en la cama, sentía como si el calor abrasador del infierno me oprimiera, un peso opresivo que sofocaba mis pensamientos. Apenas podía escapar del terror que se había convertido en mi compañero nocturno. Un día, un amigo de la familia llamado Robert vino a visitarme. Robert era un cristiano devoto, conocido por su fe inquebrantable. Lo había conocido como un hombre de Dios toda mi vida, aunque rara vez hablábamos de religión en profundidad. Se sentó a mi lado y me ofreció una sonrisa tranquilizadora que se sentía a la vez cálida y extrañamente inquisitiva. Joseph, hemos estado rezando por tu recuperación, dijo, con voz firme y reconfortante. Intenté devolverle la sonrisa, pero se sintió forzada, como si pudiera ver a través de mi fachada. El peso de mi lucha interna se cernía pesadamente entre nosotros. Tal vez lo que pasaste fue un mensaje, continuó Robert, con los ojos firmes. Quizás Dios te esté llamando. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír sus palabras. Avivaron recuerdos que había intentado suprimir desesperadamente, la oscuridad infinita, los gritos de arrepentimiento y el miedo paralizante de enfrentarme a mi pasado. Quería dejar de lado su sugerencia, descartarla como una tontería. Robert, fue solo una pesadilla, respondí con voz temblorosa. No fue real, fue solo mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, en el fondo, luchaba con la inquietante sensación de que le estaba mintiendo a él y a mí misma. Mirándome profundamente a los ojos, Robert respondió con una compasión que atravesó mis defensas. Puede que te cueste admitirlo, pero sé que todos tenemos nuestros miedos. A menudo huimos de la verdad. Pero Dios es misericordioso, Joseph. Si buscas la paz, Él te está esperando. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un desafío a mi escepticismo y una llamada a mi alma. La lucha entre mi duda y el anhelo de algo más grande comenzó a agitarse dentro de mí, encendiendo un destello de esperanza en medio de las sombras. Nos sentamos en silencio contemplativo durante lo que pareció una eternidad. En ese espacio tranquilo, Robert abrió su Biblia y comenzó a leer un versículo que tocó una fibra sensible dentro de mí. No temas, porque yo estoy contigo. Las palabras resonaron en mi mente, dejando un eco poderoso que resonó en las profundidades de mi alma.
Intenté alejar los recuerdos de lo que había soportado, pero una parte de mí se sintió inexplicablemente atraída por la invitación de Robert. A medida que pasaban los meses, me encontré atrapada en un ciclo de reflexión, preguntándome continuamente, ¿y si esas imágenes fueran reales, y si realmente recibí una advertencia? Las preguntas persistentes acechaban mis pensamientos, negándose a desvanecerse en el fondo. Robert siguió siendo una presencia constante en mi vida, visitándome regularmente, orando conmigo y animándome suavemente a unirme a él en la iglesia. Con cada visita, sentí una urgencia cada vez mayor de enfrentar mi agitación interior. Me di cuenta de que no tenía otra opción que aceptar su invitación. La idea de entrar en un lugar de culto me emocionaba y me aterrorizaba al mismo tiempo, pero entendí que era un paso que debía dar. Cuando finalmente entré en la iglesia, fue como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Por primera vez en años, me arrodillé y clamé a Dios, derramando el profundo arrepentimiento y dolor que había cargado durante tanto tiempo. Expuse ante él cada lucha, cada fracaso y cada momento de duda. Fue la oración más sincera de mi vida, una súplica cruda y sin filtros de perdón y sanación. En ese momento sagrado, sentí que la luz de la fe que había negado durante mucho tiempo me invadía, iluminando los rincones oscuros de mi espíritu. Poco a poco, sentí que el gran peso que me había anclado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse, reemplazado por una sensación incipiente de esperanza. Era como si se estuviera desarrollando un nuevo capítulo dentro de mí y me di cuenta de que no estaba sola. Me abrazó un amor más grande que mis miedos y el viaje del redescubrimiento había comenzado. Gracias por escuchar.